¿Continuando? Sí. Ya. Entonces, miren, antes de empezar con la materia, repaso los avisos de la clase anterior. La tarea 2, bueno, que es para mañana, ¿no es cierto? Mañana miércoles, tiene estos puntajes. Primera pregunta 35 puntos, segunda pregunta 15 puntos y tercera pregunta 10 puntos. ¿Ya? La tarea 3 se la vamos a publicar el jueves, ya ahí tienen hasta el miércoles 1 de diciembre, o sea, 2 semanas, ¿ya? Y de nuevo hasta las 23:59 a través de Campus Virtual. ¿Ya? Esas tres tareas son sí o sí, digamos. ¿Ya? Después de eso hay una tarea recuperativa, que la nota de esa tarea, digamos, va a reemplazar a la peor de las notas entre las tareas 1, 2 y 3. ¿Ya? Y para esa van a tener solamente una semana, sí. ¿Ya? Entonces, si no les interesa modificar ninguna nota de sus tareas anteriores, no tienen para qué hacer, digamos, voluntaria. ¿Ya? Así que no se preocupen si no entregan la tarea recuperativa, no, solamente vamos a calcular su promedio de tareas con las tareas que ya tenían, ¿ya? Nada más. Así que si quieren, la hacen, si quieren, no la hacen, cosa de ustedes, ¿ya? Creo que no me queda ni un anuncio que recordar. Bueno, sí, hay prueba en un mes más, por si acaso, ¿ya? Por si alguien no se ha enterado. Ya creo que es el 17, algo así, ¿no? No sé, algo por ahí. Sí, el 17 de diciembre. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos primero a repasar un poquito lo que estábamos viendo en la clase anterior. Y ahí en la clase anterior lo que vimos es que si teníamos una función, ¿no es cierto?, que estaba definida en este intervalo de 0, infinito, entonces yo podía definir su transformada de Laplace, ya que la voy a anotar así, con una L caligráfica, le voy a llamar S al parámetro de esta transformada de Laplace, y viene dado por una integral. Ya es parecido a lo que teníamos en transformada de Fourier, ya digamos la forma. ¿Ya? Entonces va a ser la función por una exponencial, ya que tiene un menos S a la X en el exponente. ¿Ya? Y esto es una integral impropia, o sea, va de 0 a infinito. Y cuando digo que va de 0 a infinito, me refiero a que en realidad estoy tomando el límite de esta integral cuando t tiende a infinito. ¿Ya? Entonces, obviamente, esta integral no va a converger seguramente para todos los valores de S. ¿Ya? Seguramente van a haber muchos valores de S para los que esta integral no converge, ¿no? ¿Ya? Pero esos valores de S donde la integral converge es lo que uno le llama el dominio de la transformada de Laplace, o sea, el dominio como función, digamos, ¿ya? Es el dominio como función, ¿ya? Los valores de S donde esa integral realmente es un número real, ¿ya? Y una observación es que uno puede definir esto mismo de transformada de Laplace cuando la función llega a los complejos. Nosotros normalmente nos limitamos acá a que llega a los números reales, ¿ya? Entonces, veamos algunos ejemplos que ya vimos en la clase anterior y hagamos otros nuevos, ¿ya? Entonces, miren, en la clase 20. ¿Cuánto estamos? 16. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tengo una función, ¿no es cierto?, de 0, infinito en los reales, y estoy definiendo lo que es la transformada de Laplace, ¿sí? Que va a ser así. La transformada de Laplace de f es un parámetro s, ese va a ser el nombre de la variable de esta función, va a ser la integral de 0 hasta infinito de f de x por e elevado a menos s por x. ¿Ya? Y acá estoy integrando con respecto a x. ¿Cómo sé que tengo que poner de x y no de s? Es porque quiero que me quede una función con respecto a s. Entonces tengo que integrar con respecto a x, no queda otra. ¿Ya? Si integrara con respecto a s, acá tendría que poner una x, y de hecho estaría medio malo, acá tendría que arreglar la s, cosas así. ¿Ya? Así que, ojo ahí, ¿ya? Cuando uno anota la variable, tienen que tener claro respecto a qué están integrando. ¿Ya? Entonces, ¿qué vimos parece? Algunos ejemplos voy a anotar. Los vamos a calcular quizá medio la rápida de nuevo. ¿Ya? Entonces, teníamos la de la función constante igual a 1. ¿Ya? Esa sería así, ¿no? Si uno la calcula, es la integral de 0 a infinito de 1 por menos s, elevado a menos s por x, ¿sí? Y esto con respecto a x. Obviamente ese 1 no importa, así que acá solamente me queda la integral de e a la menos sx. Y ahora esto lo voy a pasar al límite, ¿ya? Sé que esto lo hicimos en la clase anterior, pero es para repasarlo. Entonces, esto es el límite de esta integral de 0 a t, cuando t tiende a infinito, de e a la menos sx. ¿Sí? Y si uno calcula esa integral directamente como es una exponencial, no da mucho problema. Es una exponencial simple, digamos.
Esto es la integral, perdón, esto es la exponencial de e a la menos sx dividido en menos s, voy a poner el menos acá mejor, y eso lo evalúo entre x igual a t, ojo, entre x igual a t y x igual a 0. ¿Ya? Eso es lo que estoy reemplazando, el valor de x. ¿Ya? Y esto es entonces el límite, cuando t tiende a infinito, ¿no es cierto? Evalúo en x igual a t, me queda menos e a la menos s por t, ¿ya? Dividido en s, y después me queda menos, o sea, va a quedar más, 1 partido en s, ¿no es cierto? Ya, y ahora si uno se fija en este paréntesis, lo único que depende de t es el primer, digamos, sumando, y de hecho en ese sumando incluso lo único que depende de t es la exponencial, ¿ya? Ese no depende de t, así que no afecta mucho lo que pase con t ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir de esto? Miren, que entonces la transformada de Laplace de la función constante igual a 1 es la siguiente, ¿ya? Miren, el t es positivo. ¿Por qué sé que el t es positivo? Porque estoy pensando que t tiende a infinito. Estoy tomando el t cuando es suficientemente grande, ¿ya? Entonces, cuando este exponente es negativo, esto tiende a 0, ¿sí? Este exponencial. Y para que menos s por t sea, sea negativo, necesito que s sea positivo, ¿no? Y divido por t, digamos. El t es positivo, así que no cambia. Perdón. Sí, eso. Esto que, perdón, ya. Voy a hacerlo mejor. Entonces divido por t, me queda menos s menor que 0 y multiplico por 1 y me queda s mayor que 0, ¿no es cierto? Aquí, vaya. ¿Sí? Ya, entonces, cuando s es mayor que 0, esto tiende a 0 y lo único que me va a quedar es un 1 partido en s. En cambio, cuando el s es negativo, si s es negativo, este exponente de acá es positivo. Entonces, esta exponencial tiende a infinito, y con ese menos de ahí, tiende a menos infinito, ¿no es cierto? ¿Ya? No, perdón, tiende a menos infinito, este es negativo, entonces no, tiende a más infinito. Pero, ¿ya? Lo importante es que no existe, ya no converja nada. Entonces no existe si el s es menor que 0, ¿sí? Y de hecho, cuando el s vale 0, tampoco se puede, porque acá estaría dividiendo por 0, así que no existe para s menor igual que 0. Eso es lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? ¿Preguntas sobre este ejemplo? O seguimos con el siguiente. Ya, seguimos con eso. Ok, vimos también el de la exponencial, ¿ya? Acá el alfa es un número real, y el x estoy pensando que es mayor o igual que 0, ¿sí? Para poder, digamos, por cómo viene la, acuérdense, es para funciones de 0 como infinito en los reales. Ya, entonces, hagamos la integral, que es de 0 a infinito, de mi función, que en este caso es e a la alfa x, ¿no es cierto?, por e a la menos s por x, ¿sí? Ese está fijo, ¿ya? Fíjense acá. Está el f, y lo multiplico siempre por esa exponencia, ¿ya? Entonces acá voy a arreglar un poco, voy a hacer la integral de 0 a infinito de e a la alfa menos s por x, ¿no es cierto? Si sumo los exponentes y factorizo por x. Y acá estoy integrando con respecto a x, ojo, ¿ya? Y entonces voy a hacer de nuevo el cálculo de recién, ¿ya? Esto es un límite, ¿no es cierto? ¿El límite de quién? Veamos acá, integramos al tiro. Es e a la menos, perdón, e elevado a alfa menos s por x dividido en la constante que está multiplicando el x, ¿ya? Y eso lo evalúo entre 0 y t, ¿sí? Y entonces eso es igual al límite. Cuando t tiende a infinito voy a evaluar en t, entonces queda e elevado a alfa menos s por t dividido en alfa menos s menos, ahora voy a evaluar en x igual 0. Me va a quedar 1 partido en alfa menos s. ¿Ya? Y el mismo análisis de antes, miren. Si alfa menos s es positivo, entonces esta exponencial digamos, diverge infinito, ¿sí? Así que no existe. Ya, para que esto sea positivo, quiere decir que alfa es mayor que s, ¿sí? Eso quiere decir que s es menor que alfa, ¿sí? Entonces no existe si s es menor que alfa.
¿ya? Y de hecho para S igual a alfa tampoco existe porque estaría dividiendo por 0. Entonces acá, para S menor o igual que alfa. En cambio, cuando alfa menos S es negativo, que esto es lo mismo que decir que S es mayor que alfa, ¿ya? Lo que pasa con esta exponencial es que, como este exponente es negativo y el t tiende a infinito, esto va a converger a 0, ¿ya? Acuérdense que en el denominador no hay nada que dependa de t, así que lo único que importa acá es qué pasa con la exponencial. Y entonces me va a dar así menos 1 partido en alfa menos s, ¿cierto? Y esto es si s es mayor que alfa. Ya, pero ojo, puedo pasar ese menos al, ¿cómo se llama?, al denominador, y entonces esto lo voy a dejar, pero se suele dejar así, digamos, está correcto lo que pasa, pero suele dejar como s menos alfa, ¿ya? Entonces, ese es otro de los ejemplos que vimos. Sí, y si se fijan entonces, en el primer caso, en el primer ejemplo, el dominio de la transformada de Laplace son todos los números positivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque para esos números es que la transformada de Laplace existe. En cambio, en esta función, perdón, estamos acá, en esta función, el dominio de esa transformada de Laplace, de su transformada de Laplace, son todos los números que son mayores a alfa, o sea, es un intervalo. Por ejemplo, está el alfa por acá, entonces son todos los números que son mayores que el alfa, que van hacia allá, puntito blanco acá, porque es mayor, es estricto, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces las transformadas de Laplace tienen un cierto dominio donde realmente convergen, ¿ya? Donde son un número, o sea, perdón, donde convergen, donde la integral existe. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo vimos? Ya, este no lo voy a hacer porque está un poco más largo, ¿ya? Pero recuérdenlas porque las vamos a ocupar un rato más y de hecho vamos a deducirlas de otra manera, que eran las de coseno y las de seno. Entonces, la de coseno de alfa por x, acá el alfa es un número real, ya es, a ver, es con S, hay una que es con S y otra sin S, así. ¿Ya? ¿Y dónde tiene sentido esta transformada de Laplace? Es para los S mayores que 0. ¿Ya? Para los S menores iguales que 0 no existe más. Acá me falta una S, ¿no? Y la transformada de coseno de alfa x, perdón, de seno de alfa x, ya hicimos la de coseno. Seno de alfa x es, bueno, súper parecido, solo que en vez de S es un alfa. ¿Ya? Y acá el S de nuevo es positivo. ¿Sí? Después vamos a deducir esto. Ya, y vamos a hacer una nueva. Esta no la hicimos en la clase anterior. Voy a tomar un número A positivo, fijo, ¿ya? A mayor que 0. Y voy a tomar la función escalón, ¿ya? Que la anotábamos con mu-sub A, ¿no es cierto? Que es la función escalón, función de Heaviside, etc. ¿Ya? Tiene varios nombres, la que hemos mencionado en clases anteriores. ¿Y cómo se ve esta función en formulita? Es 0 si x es menor que a, y 1 si x es mayor o igual que a, ¿no es cierto? Que a, no que 1. En realidad esta función se puede definir para el a negativo también. Lo que pasa es que para efectos de calcular la transformada de Laplace necesitamos que sea positivo. ¿Ya? Es por cómo van a quedar las integrales. ¿Ya? Y entonces la pregunta que me voy a hacer, ya que estamos calculando transformadas de Laplace, es ¿cuál será la transformada de Laplace de esta función? A ver. A ver. Parámetros. En realidad si se lo olvida a veces poner el S, no importa. Ya se entiende que la variable es S. Ya, voy a cambiar de color. A ver, color negro. Pero fue una consulta. En el ejemplo 3, ¿las dos son S mayores que 0? Sí, las dos son S mayor que 0. ¿Sí? Las dos. Ya. Entonces, es la integral de 0 a infinito, mira, de mi función. ¿Cuál es mi función? La función de escalón. Entonces sería mu sub a de x, ¿ya? Por la exponencial que está fija. Es e a la menos s por x. ¿Sí? Eso está fijo. La exponencial siempre está. ¿Ya? Voy a arreglar algo. Ya, de x. Y entonces hay que integrar esto. Ya. Si la función que aparece acá, perdón, si acá dentro de la integral aparece esta función de Heaviside, esta integral realmente, ¿cuáles son sus límites de integración? Mira, puede hacerlo
esto creo que nunca lo he hecho, siempre lo digo nomás. Esto es una integral que va de 0 hasta A, o separar la integral. Normalmente lo digo, ¿no? Nunca les pongo el paso intermedio, ¿ya? Pero por primera vez voy a ponerles el paso intermedio. ¿Sí? Entonces tengo que integrar de 0 hasta infinito, y lo que estoy haciendo es separar la integral en dos, pues, una que es de 0 hasta A, y la otra que es de A hasta infinito, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en este intervalo? Miren, en este intervalo, de 0 hasta A, la función mu vale 0, ¿sí? Entonces acá lo que me queda es un 0 multiplicando, y entonces toda esta integral no importa en realidad, ¿ya? Eso vale 0. Y lo único que me queda entonces es la integral desde A hasta infinito de mu sub A de X. Pero ¿cuánto vale mu sub A de X en ese intervalo de hasta como infinito? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale de A hasta infinito la función mu? La función de Heaviside. Uno. 1. Hay que mirar la pizarra nomás. Ahí está, 1. ¿Sí? Entonces me queda un 1 multiplicando. Entonces acá lo único que me va a quedar es una exponencial de e a la menos s por x, ¿no es cierto? Eso es lo que va a quedar en el integrando. Así se llama integrando, ¿no? Ya ni me acuerdo. Bueno, dentro del integral. Claro. ¿Cómo se llama? Ahí va. E a la menos sx. ¿Ya? Y acá estoy integrando, ojo, con respecto a x. ¿Ya? Entonces, vamos resumiendo. Por lo tanto, la transformada de Laplace de mu sub a de x, o de mu sub a nomás, no quiere decir el parámetro, ya, gracias de x, sí, 1. Y alguien más lo dijo, no, sí, alguien lo dijo, alguien lo escribió. Entonces, es la integral de a hasta infinito de e a la menos s por x, de x. Y ya hemos no sé cuántas veces calculado este tipo de exponenciales, ¿no? De integrales. Entonces, esto va a ser el límite cuando t tiende a infinito, y bueno, puede ser este paso más. Quizás es innecesario, pero prefiero que sobre que falte algo, no se entienda después. Ya, entonces ahora sí, este es el límite cuando t tiende a infinito de, ya, hay que integrar e a la menos s por x dividido en menos s, ¿no? Entonces el menos lo voy a pasar por acá. Y acá va desde x igual t, perdón, desde x igual 0 hasta x igual t. Entonces queda el límite cuando t tiende a infinito de, ¿cuánto? Ya anotemos nomás. Menos e a la menos s por t dividido en s. Como hay un menos ahí, tengo que restar lo que vale en 0, me queda con un más, ¿sí? Y acá me queda, no, perdón, no es en x igual 0, pues, ¿no? Es en x igual a. En x igual a, es que mi 0 y mi a se parecen mucho. Entonces acá me queda más e elevado a menos a por s dividido en s. Ya, pregunta, ya que lo hemos hecho tantas veces. Cuando el s es negativo, ¿a cuánto converge esta exponencial? ¿O a cuánto diverge, mejor dicho? Si el s es negativo, ¿cómo es el menos Menos s? infinito. Claro, por ese menos de ahí, ¿no es cierto? Ya, pero ojo que con el s menos, ya, ese converge a menos infinito, pero con el menos de acá del s es más infinito en realidad. Ya, pero lo importante es que diverge. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Que la transformada de Laplace de esta función, ya resolvimos qué pasa cuando el s es negativo. Cuando s es negativo, no existe. ¿Ya? Y de hecho, cuando s vale 0, tampoco existe, porque acá estaría dividiendo por 0. Así que no existe si el s es menor o igual que 0. Es 0 o negativo. En cambio, cuando el s es positivo, si el s es positivo, quiere decir que menos s por t es negativo. ¿Sí? Porque el menos s va a ser negativo y el t es positivo. Entonces, este exponencial va a converger a 0. ¿Sí? Así que esto va a converger a 0 y lo que me va a quedar es e a la menos a por s dividido en s. Y esto vale si el s es mayor que 0. ¿Sí? Normalmente hay que analizar alguna exponencial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a ver ustedes en las tablas? Van a ver que sale algo así.
la transformada de Laplace de la función de Heaviside es e a la menos a por s, y normalmente uno le pone acá coma, y eso vale cuando el s es mayor que 0. Eso quiere decir que cuando el s es menor o igual que 0, alguien lo hizo y cuando no existe. ¿Ya? Entonces, esa es la de ¿cómo se llama? Heaviside. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Preguntas sobre esta o seguimos con otra? ¿Pregunta? A ver, ¿cuánto llevamos? 4, ya, esta es la quinta. Esta tampoco la hicimos. Pues, no. Voy a calcular la transformada de Laplace de x a la n. ¿Ya? ¿Sí? Y acá el n que es, bueno, el x es mayor o igual que 0, estoy pensando, y el n es un número natural. ¿Ya? Entonces la transformada de Laplace de esto sería la integral de 0 hasta infinito, ya voy a cambiar de color, de x a la n, ¿no es cierto? Que es mi función, por e elevado a menos s por x de x. ¿Sí? Ya. Y acá voy a hacer algo. Mira, a mí me gustaría hacer este cambio de variable. ¿Por qué? Porque sé que va a funcionar. ¿Ya? Porque ya lo hice, digamos. Lo que pasa acá es que tendría que decir, ya, por ejemplo, en x igual 0, esto va a valer 0. Pero en x igual a infinito, esto va a ser algo así como s por infinito, entre comillas, entonces va a depender del signo de s, ¿no es cierto? Si el s es negativo, va a ser menos infinito acá cuando haga el cambio de variable, y si es positivo, va a ser más infinito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Antes de hacer el cambio de variable, voy a ver qué pasa con esta integral, ¿ya? Entonces, lo que ocurre primero, es súper parecido a lo que pasa con las series. Miren, esta función es positiva, ¿no es cierto? Porque el x es positivo y estoy elevando a n, así que eso es positivo, la exponencial es positiva, y así que esto es una función positiva. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando el s es menor o igual que 0? ¿Qué pasa con la exponencial? A ver. E a la menos sx es mayor o igual que ¿quién? Que a la 0, ¿no? Porque esto me va a quedar mayor o igual que 0, y la función exponencial es creciente, entonces esto es mayor o igual que 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, perdón, el x a la n por e a la menos s por x es mayor o igual que x a la n si el s es menor o igual que 0. ¿Sí? Y vamos a usar una especie de criterio de comparación, de hecho así se llama, criterio de comparación para integrales impropias, ¿ya? Que es lo que dice que si la que tengo acá a la derecha diverge, cuando tengo un mayor o igual, entonces la integral de la izquierda diverge. Lo mismo que pasaba en series, ¿se acuerdan? Si uno tenía en series que a sub n era mayor o igual que b sub n y esos eran positivos, entonces si esta diverge, la serie de esas diverge, la serie de las a sub n diverge. Acá es lo mismo, ¿ya? Si la integral de x a la n diverge, entonces la de acá también va a ser divergente. ¿Ya? Y ver que la de x a la n diverge es un cálculo directo, ¿sí? La integral de 0 hasta infinito de x a la n, uno la puede calcular directamente, miren. Como es una función fácil de integrar, ¿ya? Es así. Bueno, pongámosla con límite. Es el límite cuando t tiende a infinito de la integral de 0 hasta t de x a la n, ¿no es cierto? De x. Integro x a la n. Esa es de las integrales rápidas, ¿no? Sería así. X a la n más 1 dividido en n más 1, lo evalúo entre x igual a t, entre x igual 0, y me queda así, ¿no? El límite cuando t tiende a infinito, ya evalúo en x igual t, queda t a la n más 1 dividido en n más 1, ¿sí? Evalúo en x igual 0, me queda menos 1 partido en n más 1, ¿sí? Ojo, este límite es cuando t tiende a infinito. El n está fijo, ¿ya? No está tendiendo a infinito ni nada, está fijo. Puede ser 2, 3, lo que sea, ¿ya? Entonces voy a factorizar por 1 partido en n más 1. A ver, 1 partido en n más 1. Y me queda así, ¿no? Límite cuando t tiende a infinito
de t a la n más 1 menos 1. ¿Cuánto es este límite? Cuando t tiende a infinito, si el n es positivo. ¿Cuánto será? ¿A cuánto? ¿Cuál es el límite de t a la Infinito, n ¿no? más infinito? ¿No es cierto? Porque este tiende a infinito y si le estoy restando un 1 da lo mismo, porque esto ya tiende a infinito. Entonces esto diverge a infinito. Diverge a infinito, a más infinito, de hecho. Por lo tanto, quiere decir que esta integral que acabamos de calcular diverge, ¿no es cierto? Y eso implica entonces que la integral de 0 hasta infinito, de x a la n por e a la menos sx de x, diverge. Pero ojo, todo esto es válido si s es negativo o 0, ¿sí? Porque eso es lo que usamos en la desigualdad acá, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto en términos de transformada de Laplace? Que puedo asegurar que la transformada de Laplace de x a la n no existe, no converge, digamos, si el s es menor o igual que 0. Ya, de eso sí que estoy seguro. ¿Por qué? Por algo de integrales impropias, ¿no? Entonces ya no me tengo que preocupar del s menor o igual que 0 cuando quiero hacer el cambio de variable. Entonces ahora considero ese caso. Entonces, para s mayor que 0. Ahora voy a pensar en ese caso. Voy a ver cuánto queda la transformada de Laplace. Teníamos así, ¿no? La transformada de Laplace de la función es la integral de 0 hasta infinito, de x a la n por e a la menos s por x, ¿sí? De x. Voy a hacer este cambio de variable. U igual a s por x. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, acá hagamos, es de u es igual a s por dx, ¿no es cierto? Y entonces dx es igual a du partido en s, ¿ya? Entonces voy a reemplazar la transformada perdón, de Laplace de f va a ser, pongámosle x a la n para que no nos olvidemos que es la x a la n. La x a la n, x a la n, ya es, a ver, si despejo el x es u partido en s, ¿no? Entonces acá me va a quedar la integral. Veamos primero, cuando x vale 0, ¿por qué estoy tomando ese caso? Porque son los límites de integración. Esto vale 0. Cuando x vale infinito, acá me queda s por infinito y el s es positivo, así que acá me va a quedar más infinito. Enfaticemos que es más infinito. ¿Ya? X a la n va a ser lo mismo que u dividido en s elevado a n, ¿no es cierto? Estoy reemplazando lo que es el x en términos del u. Ese s por x va a ser una u, ¿no es cierto? Y ese de x es de u dividido en s, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿O alguien se perdió en alguna parte? Ya, entonces miren, voy a desarmar un poquito más esta integral. Esto es la integral de 0 a infinito de u elevado a n dividido en s a la n más 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está el s ahí multiplicando en los denominadores. Y esto es e a la menos u de u, ¿sí? El s no depende de u, así que lo puedo sacar de la integral. Pues saquémoslo de la integral. Sí. Entonces me queda 1 partido en s a la n más 1, ¿sí? Por la integral de 0 hasta infinito, igual a n, e a la menos u de u. ¿Cuánto vale esta integral? Fue una consulta. El X puso que era U partido en S. Sí, sí, acá, y lo reemplacé. ¿Sí? Ya. Ya, entonces, seguramente no lo recuerdan, así que lo voy a decir. Esto es 1 partido en s a la n más 1. Voy a escribirlo bien. A ver, se puede hacer sin lo que voy a decir, ya, pero es para recordarles algo de la materia pasada. ¿Alguien se acuerda de esa cama?
parecía la exponencial, quizás. No. Es la No, función gamma, así se llama, función gamma. Y lo que se sabe es que la función gamma evaluada en n más 1 es n factorial. ¿Sí? Voy a mostrarles algo. A ver, ¿dónde está? Salió en la guía, sí, en la guía 2 me pareció muy bien. No sé si lo hicieron. Vamos. Ya, entonces, vamos al campus. De todas maneras se puede hacer sin la función gamma, solo que es una grata. A propósito, ahora que abrí el campus, a mí no me aparece tampoco el curso, entonces lo que voy a hacer es ir a mis cursos y voy a abrir curso. Ya está para, no sé, seguramente reciclar en el campus. Entonces, guías. ¿Dónde está acá? Guía 2, ¿no? Pronto va a haber guía 4 por si acaso. Ya, guía 2. Voy a hacerles un poquito de zoom. Estoy compartiendo, sí. Ya, entonces, ¿dónde está? Acá está. Esta es la función gamma, miren. Se define para x positivo, sí. ¿Ya? Acá el t en nuestro caso le pusimos u, ya da lo mismo. Entonces, es así, pues. Sería u elevado a x menos 1. No tengo la vez. ¿Cómo queda si yo evalúo gamma de n más 1? Gamma de n más 1. Tengo que reemplazar el x por n más 1. Entonces me quedaría así, ¿no? La integral de 0 a infinito, ¿ya? De t elevado a n más 1 menos 1, es t a la n, ¿no? Sí. Y acá e a la menos t. Ahí no reemplazo nada, ¿sí? Solamente tengo que reemplazar el x. Entonces acá me queda e a la menos t, de t. Y da lo mismo como yo le ponga a la variable de integración. ¿Cómo se llama? Es muda. Entonces esto es lo mismo que decir la integral de 0 hasta infinito de u a la n por e a la menos u de u. Veamos si es lo mismo que tengo en la pizarra. U a la n por e a la menos u. Esa es la función gamma evaluada en n más 1. Ya, aquí no. Está u a la n por e elevado a menos u. O sea, es la función gamma evaluada en n más 1, ¿sí? Entonces, cambiamos. Y si hicieron este ejercicio, sabrán que, bueno, gamma de n factorial es n menos 1 factorial, así que si yo reemplazo n más 1, me va a quedar n factorial, ¿no es cierto? Acá. Eso implica que gamma de n más 1 es n factorial. ¿Sí? El factorial de, digamos, ¿cómo se llama eso? El antecesor, algo así. El que viene antes del n más 1. Antecesor creo que se llama, ¿no? N más 1. Es n factorial. ¿Sí? ¿Se entiende? Que estamos usando este ejercicio, ¿no? Ya, pero por si alguien no se acuerda de ese ejercicio, vamos a tratar de hacerlo sin eso. ¿Ya? Ya, no sé. ¿Cuándo fue la última vez que calculé eso? Ni me acuerdo. Eso lo hace como bien. Entonces veamos. Observación. Esto es solamente si no se acuerdan de la función gamma. Perdón por el ruido. Ya, vamos a calcular directo esa integral. La integral de 0 hasta infinito de u a la n por e a la menos u de u. ¿Ya? Entonces, vamos a la integración por partes. Ya. Lo primero que hay que darse cuenta, ya, acá depende cómo lo hagan ustedes. Este sería algo así como el de b y este sería como el u. Ya, yo no lo hago así porque me confundo. ¿Ya? Entonces yo lo hago así, u a la n por, esto es la derivada de menos e a la menos 1. ¿Sí? Si yo derivo eso, me da el e a la menos u. Entonces esto sería así, por parte, sería u a la n por menos e elevado a menos u, ¿sí? El producto de las funciones evaluado en 0, perdón, en infinito y en 0, ¿ya? Menos la integral de 0, hasta infinito de la derivada de esto, que sería n por u a la n menos 1, ¿no? Si derivo el u a la n, por
lo que está acá dentro de lo que se está derivando, pero sin derivar. Entonces, por menos e a la menos u. ¿Sí? Y acá hay que tener cuidado, entonces. Esto es igual a... Fíjense, en 0, esto va a dar 0. En infinito, como acá sale menos u, esto va a tender a 0. Y la exponencial decrece más rápido que cualquier polinomio. ¿Sí? Entonces esto va a ser 0. No importa, digo. ¿Ya? Todo esto. De verdad eso es 0. Ahora bien, ese menos con ese menos me va a dar un signo más. Entonces acá me va a quedar la integral de 0 hasta infinito, ¿no es cierto? De u elevado a n menos 1 por e elevado a menos u. Y acá puedo sacar el n, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué haría de nuevo? Y por eso es una lata hacer esto. En realidad se hace con inducción. ¿Ya? Integro de nuevo por partes acá. Pero si se fijan, la integral que está acá, miren, esa integral que quedó acá, es esencialmente como la que estaba acá, ¿no es cierto? La única diferencia está que acá era exponente n, acá era exponente n menos 1, ¿sí? Entonces, si uno hace integración por partes de nuevo, lo que le va a quedar es así, n por n menos 1 ahora, así como antes salió el n, ahora va a salir el n menos 1, por la integral de 0 hasta infinito, de u elevado a n menos 2, por e a la menos u, si uno vuelve a hacer integración por partes. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia acá entonces? Que uno siga haciendo esta integración por partes hasta que ya no se puede más, pues, digamos. Entonces va a quedar así, n por n menos 1, etcétera, por 2, ¿ya? Y acá me va a quedar una integral. ¿La integral de quién? Hay que ver cómo decrece esto. Entonces, acá era n y el exponente era n menos 1. Entonces, si acá es 2, el exponente va a ser 1, ¿no es cierto? El anterior. Por e a la menos 1. ¿Sí? Si uno aplica recursivamente esto de integrar por partes. Ya, y yo estoy casi seguro que eso da, que esto da, ¿cómo se llama? Que esto da 1. A ver, verifiquemos eso. Si eso da 1, estamos listos. ¿Ya? Entonces la integral de 0 hasta infinito de u por e a la menos u de u, ¿verdad? Que de 1, si no, no va a funcionar, pero no va a ser 1. Ya, ¿cómo integramos eso? De nuevo por partes diría yo. Qué lata. Ya, entonces esto es u por, voy a transformar eso en una derivada, ¿ya? Eso es la derivada de e a la menos u multiplicada por menos. Entonces esto, de nuevo por partes, es menos u por e a la menos u evaluado en infinito y en 0, menos la integral de 0 hasta infinito, ¿ya? Por la derivada de u, que es 1, ¿ya? Y esto sin derivar. Entonces me queda acá menos e a la menos u de u. Y entonces esto, como explicamos antes, va a dar 0 en infinito y va a dar 0 acá en 0 también, ¿sí? En uno es porque acá ¿cómo se llama? La exponencial va a ser 0 y en el otro es porque el u va a ser 0, ¿ya? Entonces esto es la integral de 0 hasta infinito de e elevado a menos u. ¿Ya? Y esa sí se puede calcular rápido, ¿no? Esta es e elevado a menos u menos, no con menos, ¿no es cierto? De hecho, si derivo eso me da lo que está ahí. Entre 0 e infinito. Perdón, entre 0 e infinito, sí. Y eso sí da 1, ¿no? Porque en infinito esto va a dar 0, y acá va a dar menos menos 1, entonces va a dar 1. ¿Sí? Ya. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la integral de 0 hasta infinito de u a la n por e a la menos u de u, que era lo que estaba acá, ¿no es cierto? Es n por n menos 1, etcétera, hasta que llego al 1. ¿Sí? Algo todo eso. Entonces es n por n menos 1, acá sigue el siguiente anterior, n menos 2, etcétera, hasta que llego al 2, y después lo integral que me queda da 1. Y eso es justamente n factorial, multiplicar todos los naturales del 1 hasta el n. ¿Sí? Así que se puede hacer también directo, solo que es más latoso, ¿ya? Porque hay que darse cuenta de la forma de los integrales. ¿Ya? Y de hecho, seguramente esta fórmula se demuestra así. ¿Ya? Ok, entonces resumamos acá. La transformada de Laplace de x a la n en S es igual a, ¿cuánto era? N factorial dividido en S a la n más 1, creo que nos dio, ¿no? Déjeme escribirlo bien. Está muy feo.
Y esto vale, ojo, esto vale cuando el S es positivo, ¿no es cierto? Porque descartamos el caso en que era negativo, o cero. Entonces esto es para S positivo. ¿Ya? Y les voy a dejar acá un ejercicio, creo que es cierto, estoy casi seguro que es cierto. Es que si hacen esto en general, ya no con n natural, sino que toman a mayor que cero nomás, y buscan la transformada de Laplace de x a la a, ¿ya? X, ¿cómo se define x a la a a propósito? Es así, pues, ¿no? E elevado a x por el logaritmo de a. ¿Sí? Así se define x a la a. ¿Ya? Si hacen eso, les va a dar, miren, antes les dio el gamma de n más 1, ¿no es cierto? Entonces acá va a dar gamma de a más 1, dividido en, seguramente es a la n más 1. ¿Ya? Verifiquen. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer es reconocer la integral que es la función gamma, ¿ya? En alguna parte. En alguna parte acá les va a quedar, no se imagino, u a la a por e a la menos u, cuando hagan la integración. Cuando hagan el cambio de variable, es lo mismo. Cuando hagan el cambio de variable, va a quedar seguramente el u elevado a a. ¿Ya? Entonces eso va a ser gamma de a más 1. Eso, pero háganlo, ¿ya? De paso repasan esto de hacer el cambio de variable. ¿Preguntas? ¿No? Ah, bueno, sigamos entonces. Hoy estamos repasando mucho rato, ya. Voy a ponerme. Entonces, ¿qué es lo otro que vimos? Esto también un repaso. ¿No es cierto? Que era una función de orden exponencial al infinito, ¿no es cierto? Entonces, una función, nos interesan las de cero, como que están definidas en cero e infinito, es de orden exponencial al infinito, y cumple dos cosas. Al infinito, sí cumple dos cosas. Se entiende mi letra un poco, ¿no? Voy a tratar de escribir mal. ¿Cuánto me queda tan mal? ¿Por qué me queda tan mal? Al infinito. Escribo muy rápido y me lo prohíbo. Sí, pasan dos cosas. Uno, f es seccionalmente continua. ¿No es cierto? Ya, esa es razonable, ¿no? Siempre hemos pedido cosas que sean seccionalmente continuas, seccionalmente suaves, etc. Pero la más importante es esta condición que voy a anotar acá, que es que el valor absoluto de f de x está acotado por una constante y eso multiplicado por una exponencial. ¿Ya? Y eso pasa para x mayor o igual que algún numerito. En algún momento eso pasa. ¿Ya? Y m, n mayor que 0. Y esto, pongamos entre paréntesis, una condición de crecimiento. ¿Ya? Como que crece un poco más lento que la exponencial, digamos así. Pues crece más rápido que la exponencial. ¿Ya? Bueno, y esto es notación nomás, ¿ya? Cuando esas dos cosas ocurren, uno las resume así. Notación, si lo quieren googlear, esto se llama la notación O mayúscula. Entonces uno dice, ya, f de x es igual a O mayúscula de e elevado a nx. Y alguien, normalmente uno suele decir algo así como cuando x tiende a infinito o si x tiende a infinito. ¿Ya? Porque uno espera que eso ocurra para el x bastante grande, pero a veces pasa para el x igual 0 en adelante. ¿Ya? Esto se llama notación O mayúscula, si quieren lo googlean. ¿Ya? Eso no es una función, ojo, no es una función, es una notación para indicar que estas dos cosas pasan. O sea, perdón, sobre todo la segunda, por eso se ocupa la notación O mayúscula, indicar la segunda desigual. ¿Ya? Entonces, ejemplos de esto, vimos varios, ¿no? No sé, el seno de x, ¿ya? ¿Por qué estoy seguro que el seno de x funciona? Porque si yo tomo el valor absoluto de f de x, eso es menor o igual que 1. Y eso obviamente lo puedo acotar por una exponencial, ¿no es cierto? Por ejemplo, e a la x. ¿Sí? Funciona eso.
¿Cuál más? Coseno también, ¿no es cierto? O el mismo, incluso la misma, ¿cómo se llama? Una misma exponencial, miren. F de x igual a e elevado, no sé, 2x, por ejemplo, o menos 2x. El valor absoluto de f de x es, bueno, como la exponencial es positiva, es e a la menos 2x. Ya, y ojo, aquí dice algo importante, dice el m y el n son positivos. Entonces la manera de acotar esto por una exponencial con exponente positivo es simplemente decir, ya, eso es menor o igual que e elevado a 2x. Y esto pasa si el x es mayor o igual que 0, me parece incluso. ¿Sí? Así que la exponencial con exponente negativo incluso, también. ¿Cuál más? Si mezclamos exponenciales y cosenos, miren. Ah, bueno, y en general, a propósito, en general, e a la alfa x, lo que tengo que hacer simplemente es decir que el valor absoluto de eso, de f de x, es menor o igual que e elevado a, y lo tomo el valor absoluto de alfa. Con eso me aseguro de que el exponente me queda positivo. Y esto pasa si el x es mayor o igual que 0. ¿Sí? Así que todas estas son, ¿cómo se llama? De orden exponencial al infinito. ¿Ya? Si mezclo también exponenciales con cosenos, no sé, ya la alfa x por seno de, no sé, de cualquier letra, b por x, ya, también, ¿no es cierto? Si tomo el módulo de f de x, eso es menor o igual que e elevado a alfa x, ¿no es cierto? Porque esto es menor o igual que 1 en el módulo de seno, y eso es menor o igual que e elevado al valor absoluto de alfa por x, ¿ya? Y esto pasa si el x es mayor o igual que 0. Así que todas estas son de orden exponencial. Veamos una que no es de orden exponencial, que en la clase anterior no la vimos. ¿Ya? Ah, bueno, y antes de ver esa, perdón, cualquier función acotada, de hecho, es de orden exponencial. Función acotada es de orden exponencial. ¿Por qué? Porque es como inmediato, ¿no? Miren, si tengo una función que es acotada, quiere decir que hay una constante que acota la función. Y una constante siempre la puedo hacer menor o igual que m por una e a la x, por ejemplo, ¿no es cierto? Así que funciona bien, digamos. Y ahí lo otro que lo voy a decir, no lo voy a escribir nomás. Si ustedes tienen dos funciones que son de orden exponencial al infinito, entonces su suma es de orden exponencial al infinito, su resta es de orden exponencial al infinito y su producto también es de orden exponencial al infinito. El cociente no necesariamente, ¿ya? Eso lo voy a decir, ¿no? Porque en algún momento quizá aparezca. Ya, pero un ejemplo de algo que no sea de orden exponencial al infinito, o sea que no pueda acotar su crecimiento por una exponencial, ¿ya? Que crezca más rápido que la exponencial. Entonces, en realidad, voy a poner una acá. F de x igual a x a la x. ¿Ya? Y acá, bueno, el x es mayor o igual que 0. Ahora bien, ¿a qué me refiero con x a la x? ¿Cómo se define eso? ¿Cómo definen, por ejemplo, raíz de 2 elevado a raíz de 2? ¿Cómo se calcula eso? Porque no es multiplicar raíz de 2 veces, ¿no? No funciona eso. ¿Cómo se define x a la x? Esto es de cálculo en realidad, ¿ya? Es, o de fundamento, no sé, de alguno de esos ramos. Es una exponencial, e elevado a x por el logaritmo de x. Si no se acuerdan de esta fórmula, hay una forma, yo por lo menos la forma que me acuerdo es así. Si a uno le dicen x a la a, eso es e elevado al logaritmo de x a la a, porque son inversas, ¿ya? Así que si al logaritmo le aplico la exponencial, me tiene que dar lo que está en el paréntesis. Y uno sabe que la a sale multiplicando, ¿no? Cuando tiene el logaritmo de una potencia, entonces eso es e elevado a logaritmo de x, ¿ya? Si lo aplico con a igual a x, me da eso de ahí, ¿ya? Ok, ¿por qué no puede ser eso menor o igual que, vamos a hacerlo el caso en que la constante 1, ¿por qué eso no puede ser menor o igual que e a la, o pongámoslo como pregunta? Puede pasar, vale, perdón, mi letra. Puede pasar que
e elevado a x por el logaritmo de x sea menor o igual que e elevado a nx para algún n positivo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Os voy a decir más o menos por qué. Entonces, para que eso ocurra, ¿qué necesito? Miren? La exponencial es creciente, ¿no es cierto? No, acá está todo positivo, así que es súper creciente todo. ¿Ya? Entonces el gráfico es así, pues entonces, una curva que crece. ¿Ya? Porque literalmente crece. ¿Ya? Entonces, para que eso ocurra, lo que tiene que pasar es que hay un orden entre los exponentes. O sea, en este caso tendría que tener que x por el logaritmo de x sea menor o igual que n por x. ¿Sí? Y si eso ocurre, digamos, lo que uno tiene es que el logaritmo de x, eh, para algún n, y pongámoslo acá un poco más explícito, y x mayor o igual que alguna cosa en algún momento, ¿ya? Entonces, para que esto ocurra, pues, tiene que pasar que x por el logaritmo de x sea menor o igual que n por x. Ya, ok, eso podría decir alguien, ya, eso no es problema. Pero, si uno divide por x, suponiendo que el x no es cero, lo que le va a dar es que el logaritmo de x queda acotado entonces, ¿no es cierto? Y queda acotado para de algún valor de x en adelante. ¿Pasa eso, que la función logaritmo sea acotada? ¿O no? No me gusta hacer esto, pero vamos a graficar. La función logaritmo también es creciente, de cierto punto en adelante, solo que no crece tan rápido como la exponencial, ¿verdad? Pero crece, sigue creciendo más lento que la exponencial, sí, obviamente. Entonces vamos a mirar un gráfico. ¿Dónde está? Va, está. ¿Se fijan? Es una curva que va creciendo. No crece tan rápido como la exponencial, pero crece. ¿Sí? Así que no puede ser que en algún momento no supere un n. Siempre vas a pasar de ese n en algún momento, ¿ya? Porque va a seguir creciendo. ¿Ya? Entonces, por eso es que no puede ocurrir esa desigualdad ahí, que ya noté recién. ¿Ya? Entonces, y esto no es posible, digamos, porque el logaritmo no es acotado. ¿Ya? Pero el logaritmo de x no es una función acotada. ¿Sí? Así que no puede ser que en algún momento no pase un n. ¿Ya? No sería acotada, digamos. Si uno mira el gráfico, no es acotada. No es acotada. Y grafiquemos la función, a ver cómo está el gráfico de x a la x. A ver, vamos. A ver si nos da una idea. Amigo. De x a la x. A ver si nos sale un gráfico decente. Ya, no sé ni tan decente. Punto, no sé. Bueno, este es el gráfico de la función y todo indica, según nuestras desigualdades, que esto crece más rápido que la exponencial. ¿Sí? Un poquito más rápido. Obviamente la exponencial queda así como por acá, si uno la graficara juntas, queda un poquito antes. Así como, perdón, abajito de este gráfico o algo así. ¿Ya? Ya, pero eso es como para que sea una unidad de una función que no es de orden exponencial al infinito. ¿Ya? Normalmente las que nos importan son de orden exponencial al infinito. Eso sí. ¿Ya? ¿Qué más quiero decirles? Bueno, esto es más importante. ¿Por qué son tan importantes estas funciones de orden exponencial al infinito? Es por lo siguiente, ¿ya? Eh, y esto es un teorema. Pasa lo siguiente, si, por ejemplo, f de x es igual a o mayúscula de e elevado a nx, o sea, cumple esta condición de acá, ¿ya? Entonces lo que ocurre es que la transformada de Laplace existe, o sea, se puede encontrar para todo s mayor que n. ¿Sí? Que no es tan raro, es más o menos lo que nos viene dando, ¿no? Por ejemplo, en seno de x, de hecho, bueno, en realidad no están, sí, bueno, sí, acá por ejemplo uno diría ya, existe para s mayor que 1, pero el 1 por ejemplo es mayor que 0, cosas así.
¿ya? En realidad no están tan igual, ¿ya? Pero más o menos me refiero a que nos vienen dando esos dominios para las transformadas de Laplace, ¿no? Que le es mayor que cero, que le es mayor que alfa, etc. ¿Ya? Pero no están igual, por ejemplo, en el caso del alfa, ni siquiera dijimos que era positivo, ¿no? Entonces, no están igual. Pero más o menos ese espíritu. ¿Ya? Entonces, todas las funciones de orden exponencial al infinito tienen una transformada de Laplace que converge para algunos valores de S. ¿Cuáles? De hecho, acá me lo dice cuáles. Son para los S mayores que. Esto no lo vamos a demostrar porque en realidad ejecutar unas integrales un poco atoso, ¿no? Ya, pero no lo vamos a hacer. Ok, eso. Y ya, en realidad podría. No sé si vale la pena seguir con eso. No. Ya, yo creo que es suficiente repaso, ¿no? Ya, porque hay esto lo voy a comentar, pero con la diapo, ¿no? Porque no me importa mucho por eso. Entonces, abrimos todo eso, etcétera, etcétera. Acá les dejé las tablas de transformadas de Laplace conocidas, ¿ya? Ok, y hay una relación entre las transformadas, o sea, entre la transformada de Fourier y la transformada de Laplace, ¿ya? Una relación súper específica, ya que es la que está acá, después la leen ustedes con calma, ¿ya? Pero lo importante de esta relación es que acá el lambda, el que está como parámetro en la transformada de Fourier, es un número real. Sin embargo, el parámetro que está en la transformada de Laplace es un número complejo. ¿Qué tipo de número complejo, de hecho? Es así, es igual a A más I por lambda, ¿ya? Y el A es una constante, digamos, ¿ya? Así que hay una relación entre las dos transformadas, ¿ya? Pero bueno, eso no voy a hacer mucho hincapié en eso. Después si quieren revisar ustedes. Ok, ya, entonces quiero que veamos hoy día, ya, esto es la clase de hoy, esto es de verdad la clase de hoy, ya. Lo pasamos mucho rato. Si no alcanzamos a ver todo hoy, no importa, lo vemos en partes. Nos vamos poniendo el día. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Básicamente, propiedades de la transformada de Laplace. Así como vimos propiedades de la transformada de Fourier, ¿ya? Hoy quiero que veamos propiedades de la transformada de Laplace. Que en realidad hay varias parecidas, ¿ya? Al menos de nombre, como de espíritu, por decirlo de alguna forma. Entonces, propiedad 1. La transformada de Laplace es lineal. En la presentación están las hipótesis más técnicas, ¿ya? Pero acá voy a entrarlo un poquito más rápido. La transformada de Laplace es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa lo siguiente. Si yo miro la transformada de Laplace de una constante por una función más una constante por otra función, siempre y cuando estas dos funciones tengan transformada de Laplace, ¿ya? Entonces va a pasar lo siguiente. Salen los escalares, ¿ya? Y separan las sumas, y se separan las sumas. ¿Ya? Acá el alfa y beta son números reales, digo. Hay una versión para números complejos, pero acuérdense que estamos con funciones que llegan a los números reales, ¿ya? Y ojo, esto siempre y cuando las de la transformada de Laplace de f y de g existen, ¿tá? Cuando las dos, digamos, se puedan hacer. ¿Cuál es el dominio de esta combinación lineal? ¿Cuál es el dominio de esta transformada de Laplace, mejor dicho? Fíjense, necesito que la de f exista y la de g exista. Entonces, en realidad, el dominio son todos los s que están en la intersección de los dos dominios, ¿sí? Porque estas dos tienen que converger a algo simultáneamente, así que eso es la intersección de los dominios. Pero hagamos un ejemplo. A ver, un ejemplo. Uno acá no estamos. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. 2 más 3 por e elevado a menos t menos 5 por seno de... pongamos aquí ya que hemos puesto x siempre. Note, e elevado a menos x. Da lo mismo. Es. Ya. Entonces, mira, acá hay varias funciones. De hecho, estoy aplicándolo con 3, ni siquiera con 2. Voy a sacar ese 2, voy a factorizar por 2. Me va a quedar 2 por la transformada de Laplace de 1, que esa la vimos al inicio de la clase, más, si quieren acá póngale el parámetro, pero no quiero enredarme tanto. Póngame el parámetro. Más 3 por la transformada de Laplace de e elevado a menos x
¿ya? El parámetro es S, menos 5 por la transformada de Laplace de seno de 2x. ¿Sí? Si no aplicáramos esta propiedad, lo que tendríamos que hacer sería multiplicar esta función por L elevado a menos S y tomarle la integral, ¿ya? Pero mejor usar transformadas que uno ya conoce. ¿Cuánto era esta transformada de Laplace? La del 1. Bueno, voy a volver. Acá parece que no anda. La del 1 es 1 partido en S. La del E elevado a alfa X es 1 partido en S menos alfa. ¿Cuánto sería la de E elevado a menos X entonces? ¿Cuánto sería? 1 partido en ¿cuánto? ¿Cuánto vale el alfa? ¿Cuánto vale alfa acá? Alfa igual a Menos uno. menos 1. Entonces acá me queda S menos menos 1. O sea, S más 1. ¿Sí? Ya. La del seno de alfa X, ¿eh? Es así, ¿no? Entonces, si yo hago la transformada de Laplace de seno de 2x, sería así, ¿no? El alfa vale 2, entonces me queda 2 partido en S cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, más 4. ¿Sí? Entonces vamos a la pizarra. Entonces, esto es 1 partido en S, entonces me va a quedar 2 partido en S. Esto es más 3 partido en S más 1, ¿no es cierto? Menos 5 partido, 5 por 2 dividido en S cuadrado más 4, ¿sí? Entonces arreglemos un poquito, es 2 partido en S, más 3 elevado a S más 1, menos 10 partido en S cuadrado más 4. ¿Cuál es el dominio? El máximo que podría tener S. Entonces, miren, necesito que el S sea mayor que 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta era para S mayor que 0. Ya, entonces vamos a ordenarlo acá. Entonces, está el 0. La de a la menos X tiene que ser para S mayor que menos, S mayor que menos 1. ¿Sí? Entonces, acá, para S mayor que 0, ¿no es cierto? Acá para S mayor que menos 1, ¿no es cierto? Entonces pintemos acá. Ahí. Y acá para S mayor que menos 1. En el caso de la exponencial. Y esta es para S mayor que 0, que también cae acá, ¿no es cierto? La del seno de 2x. Entonces el dominio va a ser, digamos, ¿cómo se llama? La intersección nomás. Eso de ahí. O sea, los S mayores que 0. Con eso es suficiente. Entonces esto es para S mayor que 0. ¿Sí? Es parecido cuando sacaban estos dominios de inecuaciones. Uno hacía intervalitos. ¿Ya? Así. Entonces esto hasta que S sea mayor que 0. Ese sería el dominio. Sería la intersección de todas estas cosas. ¿Se acuerdan que recién les dije que era la intersección de los dominios? Bueno, eso estamos usando acá. Estamos intersectando intervalos. Acá, S mayor que 0, S de ahí. Acá, S mayor que menos 1, y entonces eso de ahí. Este que tengo. Lo intersectamos, me da de 0 hasta infinito. ¿Ya? ¿Preguntas? Tengan claro todos los dominios, ¿ya? Acuérdense que hay pruebas. ¿No? Preguntas, repito. Ahí solamente se aplicaron las transformadas y después vimos el dominio, ¿cierto? Sí, te lo explico de otra Ah, forma y después le determino el dominio. El dominio es la intersección con todos los dominios. ¿Ya? Ok, vamos a otro ejemplo. Mira, aprovechando que tenemos esta linealidad. ¿Les suena el Entonces, 6? disculpe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo eso que hizo con el dibujito de los Ah, ya, dominios, por ok, favor? ok, ok. Ok, vamos a dibujarlo. Mira, si uno mira esta formulita, lo que está pasando acá es que necesito que la transformada de Laplace y la de G, las dos existan al mismo tiempo. ¿Ya? Las dos converjan al mismo tiempo. Entonces lo que va a ocurrir es que el dominio de esta combinación, de la transformada de esta combinación lineal, es la intersección de los dominios, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer acá, mira. Una vez que hice este cálculo, a ver, uno sabe que, que esta, digamos, la del 1, tiene dominio de S mayor que 0. Entonces, mira, lo voy a graficar acá.
Entonces, S mayor que 0. Debe hacer lo mismo que hacemos en los intervalos, que se hacían en los intervalos. Lo voy a pintar de algún color. No, eso. Acá puntito blanco, que se pone, ¿no? Ya, ese de ahí. Ese es el dominio de esta de acá, de la primera. El dominio de la e a la menos x, mira, vamos a volver a la tabla, porque eso en realidad es reconocer las tablas. Mira. ¿Dónde está? Es los s mayores que alfa. ¿Sí? O sea, cuando esto que está acá es mayor que 0, el s menos alfa mayor que 0. Y si aplicamos eso, entonces el dominio de esta transformada de Laplace serían los s que cumplen esto, s más 1 mayor que 0. Y eso es lo mismo que decir que s es mayor que menos 1. Entonces ubico el menos 1 por acá. Ya voy a graficar eso ahora. Entonces, los s mayores que menos 1 es del menos 1 hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, otro color. El menos 1 hacia la derecha. Acá. Voy a pintar. ¿Sí? Y después, el del seno de 2x, esa era fácil, eran los s mayores que 0. ¿Ya? Entonces, de nuevo acá, del 0 en adelante, pero voy a pintar de otro color, amarillo, del 0 en adelante. Entonces, lo único que tengo que hacer es ver dónde se intersectan los tres colores, ¿ya? Los tres intervalos, que es acá, justo esa región. ¿Sí? En el fondo lo que estoy haciendo es intersectar esto. Estoy intersectando menos 1 como infinito, intersección con 0 como infinito, intersección con 0 como infinito. ¿Sí? Eso, la intersección de eso, es el intervalo de 0, perdón, ahí abierto. El intervalo desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Se ven los dibujitos, ¿no? Pero es ese de ahí. ¿Ya? Es lo mismo que se hace para la ecuación, ¿ya? Que uno graficaba los intervalos y tomaba la región, ¿cómo se llama? La región común, ¿ya? Esa de ahí. ¿Ya? No traten de no complicarse con tanto. Pero ténganlo claro, hay un dominio para las transformadas de la clase, eso es lo más importante. No sé si eso aclara un poco la pregunta, un poquito siquiera. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, aprovechando que tenemos linealidad, vamos a calcular la de, a ver, seno hiperbólico. Si han hecho la tarea, quizá les salió seno hiperbólico en alguna parte, ¿ya? Entonces, ¿qué es seno hiperbólico de voy a hacerlo para alfa por t? El alfa número, alfa por x, número real. Entonces, acá, ¿a qué me refiero con seno hiperbólico? Me refiero a lo siguiente, es e elevado a alfa por x menos e elevado a menos alfa por x, y eso dividido en 2. Ya, eso es el seno hiperbólico de alfa por x. Cuando es sin la alfa, solamente acá queda x y menos x. Entonces, esta transformada de Laplace, voy a cambiarle color, está muy chido, ¿no? Es la transformada de Laplace de e a la alfa por x, ¿no es cierto? Menos e elevado a menos alfa por x, menos alfa por x, y todo eso dividido en 2. Puedo sacar el 2 como divisor, ¿ya? Y entonces, si yo hago la transformada de Laplace de eso, voy a ponerle una S acá, ¿ya? Si no ponen la S no importa mucho. Se entiende que el S es el parámetro. Entonces esto va a ser un medio de la transformada de Laplace de e a la alfa por x, ¿no es cierto? Estoy aplicando linealidad. Saqué el escalar, que es el un medio, ¿ya? Ahora aplicar la transformada de Laplace de esta de acá, pongámosle S acá, menos, ¿por qué menos? Porque ahí hay un menos. La transformada de Laplace de e elevado a menos alfa por x. ¿Ya? Y esto lo sabemos hacer por separado, ¿no es cierto? Está en las tablas de recién. Entonces, esta de acá es 1 partido en S menos alfa, ¿no es cierto? Y el otro es 1 partido en S más alfa. ¿Sí? Porque me quedaría así, S menos menos alfa. Entonces me queda más alfa. ¿Ya? Y bueno, uno puede, ¿cómo se llama? Tiene un nombre esto. Sumar, eso, sumar. Sumar las fracciones, ¿no es cierto? Y me quedaría así, ¿no? Un medio de, a ver, abajo sería S cuadrado menos alfa cuadrado, ¿sí?
Y acá sería S más alfa, S más alfa menos S menos alfa. Entonces queda, se van los S y queda 2 alfa, ¿no? Y entonces ese 2 se simplifica y por lo tanto me queda así. La transformada de Laplace del seno hiperbólico de alfa por X es igual a igual a, ¿qué? A alfa dividido en S cuadrado menos alfa cuadrado. ¿Cuál es el dominio en este caso? Ahí, tenemos que ver con ese, ¿cierto? Sí, ¿qué pasa con...? Ese tendría que ser mayor que alfa. Tienen que pasar dos cosas. Es que en realidad depende un poquito seguramente del signo de alfa, ¿no? Entonces, dominio, digamos. Pero va a quedar positivo porque está al cuadrado. No, pero ojo, ojo, ojo. Acá. Para aplicar eso, Ya. necesito que el S sea mayor que alfa, ¿no es cierto? Entonces tienen que ocurrir dos cosas. Que el S sea mayor que alfa y el S sea mayor que menos alfa. Las dos cosas. ¿Y por qué digo que va a depender un poquito seguramente del signo de alfa? Porque para calcular el intervalo yo necesito ordenar. ¿Sí? Entonces tengo que saber dónde está el alfa y del menos alfa. Por ejemplo, si el alfa es positivo va a quedar así, ¿cierto? Pero si el alfa es negativo me quedaría así. Acá primero el alfa y después acá el menos alfa. ¿Sí? Por eso depende un poco de cómo sea el signo de alfa. ¿Ya? Pero al menos tiene que cumplir esas dos cosas. ¿Ya? Así que dejémoslo así, ¿no? Para no tener que hacer un análisis más profundo. ¿Ya? Tiene que cumplir esas dos condiciones. S mayor que alfa y S mayor que menos alfa. Las dos cosas. Y eso, a ver, no sé si, bueno, piensen cómo escribir eso, si es que se puede hacer más bonito. Pero en principio eso. Ya, ¿y cómo sería la de coseno hiperbólico? Bueno, si no saben lo que es coseno hiperbólico, lo voy a anotar acá rapidito. Coseno hiperbólico de alfa por X. ¿Ya? Eso es igual a... eh, es lo mismo pero con un signo más. Entonces, E a la alfa por X más E elevado a menos alfa por X dividido en 2. Eso es el coseno hiperbólico. ¿Ya? Y esto entonces es lo mismo que un medio de la transformada de Laplace de e a la alfa x, ¿no es cierto? Se me olvidó ponerle la s, disculpen. Voy a poner acá un paréntesis grande. Más ahora la transformada, una L caligráfica, perdón. Más la transformada de Laplace de e elevado a menos alfa por x. ¿Sí? Ya, y estas dos las conocemos, pues, son las mismas de antes, de hecho. Es un medio de 1 partido en s menos alfa, más ahora 1 partido en S más alfa. ¿Ya? Y entonces me va a quedar parecido, ¿no? Va a quedar un medio de, abajo queda S cuadrado menos alfa, y acá sería S más alfa, o más S, a ver, ¿qué haré así, no? S más alfa, más S menos alfa, entonces a lo alfa me queda 2S. Ya, entonces se implican los dos. Transformar el Laplace del coseno hiperbólico es en alfa por X, ¿no? También se puede hacer con alfa igual a 1, digamos. ¿Ya? Es S dividido en, acá me falta un cuadrado, ¿no? En S cuadrado menos alfa cuadrado. Y de nuevo el dominio tendrían que ser los S tales que el S mayor que alfa y el S mayor que menos alfa. ¿Ya? Tiene un dominio, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, sí, está tiempo tal. ¿Ya? ¿Preguntas sobre esto? En la clase 1, sobre la propiedad 1. Vamos a ver una segunda propiedad. De hecho, son 6 las que vamos a nombrar. Seguramente no vamos a alcanzar a hacer todas hoy. ¿Ya? Y no va a quedar para ser seguramente una aplicación que en realidad las aplicaciones que podemos hacer acá sería como resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Ok, vamos a llamarle esto primer teorema de traslación, ¿ya? Porque se traslada algo. Por eso. Y esto sí lo vamos a demostrar, ¿ya? Porque de paso nos sirve para reconocer integral. Entonces, primer teorema de traslación. ¿Qué es lo que dice?
dice que la transformada de Laplace de una exponencial, acá el alfa es un número real, por una función, en un S, digamos, es la transformada de Laplace de la función por la que estoy multiplicando la exponencial, ¿ya? Pero evaluada en S menos alfa. ¿Ya? Y ojo, acá hay una hipótesis técnica. Hipótesis técnica. Que S existe para S mayor que K. ¿Se acuerdan que los dominios nos dan así? O S mayor que N, si quieren digan. Entonces lo que necesito acá es que S menos alfa también cumpla eso. O sea, S menos alfa sea mayor que K. ¿Ya? Que cumpla esta condición de acá. Para que esto esté en el dominio de la plaza. ¿Ya? Siempre y cuando el S menos alfa esté en el dominio de la plaza de la función original. Y ahí, hagamos este cálculo. Miren. Calculemos la transformada de Laplace de esto, para que vean cómo da. Entonces, pongámosla casi como demostración. En directo. Por f de x. La transformada de Laplace de eso es la integral de 0 hasta infinito, ¿no es cierto? De mi función, que en este caso es este producto. Entonces, e a la alfa por x, por f de x, por una exponencial, que es e a la menos s por x. Esa estaba fija, ¿se acuerdan? Entonces acá, pongámosle ds. Y acá integro con respecto a x. Y lo que hago simplemente es juntar las exponenciales. Me queda f de x por e elevado a... en principio queda así, ¿no? Alfa menos s por x. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la transformada de Laplace aparece el x multiplicado con algo con menos. Entonces voy a dejarlo en esa forma. Esto es lo mismo que la integral de 0 hasta infinito de f de x por e elevado a menos, cambio solamente el orden, con eso es suficiente, menos s menos alfa. Perdón, s menos alfa por x. ¿Sí? Y esta es la transformada de Laplace evaluada en ¿quién? ¿Está evaluada en qué? ¿Cómo es la, a ver, de partida, ¿cómo es la transformada de Laplace de f cuando la evalúo en S? Es así, ¿no? La integral de 0 hasta infinito de f de x por e elevado a menos s por x. ¿Cierto? Entonces lo que me dice en qué estoy evaluando la transformada de Laplace es ese s que aparece acá multiplicando al x, ¿sí? Con el signo menos afuera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el nuevo s que aparece multiplicando al x y que tiene el signo afuera? ¿Cuál? S menos alfa. S menos alfa, ¿no es cierto? Entonces lo que acabo de explicar es que eso es exactamente la transformada de Laplace de f, pero evaluado en s menos alfa. Y esto tiene sentido siempre y cuando el s menos alfa esté en el dominio de la transformada de Laplace. Y entonces eso lo voy a enfatizar, ¿ya? Entonces observación. Observación. Entonces es lo que estaba diciendo. Que necesito que el S menos alfa esté en el dominio de la transformada de Laplace de f, ¿ya? S menos alfa. ¿Me entienden si anoto esto? A ver. Es un pertenece. No soy mucho de usar símbolos, disculpen, ¿no? Eso está en el dominio de la transformada de Laplace de f. ¿Sí? Si no, no tiene sentido que evalúe la transformada de Laplace en S menos alfa, ¿ya? Por ejemplo, si el f fuera coseno, ¿ya? El dominio de la transformada de Laplace de coseno son los s positivos. Entonces, si yo quiero evaluar s menos alfa, o la transformada de Laplace de coseno en s menos alfa, necesitaría que s menos alfa fuera mayor que 0. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, espero que se entienda con lo que estoy tratando de decir. Ojo acá. ¿Ya? Para que tenga sentido, tengo que poder evaluar la transformada de Laplace en este numerito acá. ¿Ya? Así que tiene que estar en el dominio. Hagamos un ejemplo. Un ejemplo. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer
Dijimos. ¿Qué pasa si quiero calcular la transformada de Laplace de e elevado a alfa por x por seno de beta por x? A ver. ¿Qué es lo que pasa? Según mi fórmula anterior, es la transformada de la... Dije Laplace o por ahí, Laplace, ¿no? La transformada de Laplace de seno de beta de x, beta por x, perdón, es esa transformada, pero evaluada en S menos alfa. ¿Sí? Esta es mi f de antes del teorema. Entonces estoy aplicando eso. ¿Ya? Esta es la f. ¿Cuánto es la transformada de Laplace de seno de beta por x? Creo que la anotamos, ¿no? Era así, beta dividido en s cuadrado más beta cuadrado. ¿Sí? Y esto es si el s es mayor que 0. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cuánto es entonces si la evalúo? Acá está evaluada en s. ¿Cuánto es si la evalúo en s menos alfa? ¿Cuánto da? Anotemos acá. ¿Cuánto da? Debería ser beta partido en S menos alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Beta partido en s menos alfa, sí. S menos alfa al cuadrado más beta cuadrado, ¿no es cierto? Eso es, pues. ¿Cuándo tiene sentido esto? Siempre que el s menos alfa sea... Fíjense, acá el s tiene que ser mayor que 0. Entonces necesito que el s menos alfa sea mayor que 0. ¿Sí? Ese es el dominio. ¿Ya? ¿Te entiendo por qué es ese el dominio? Bien, digámoslo así. El dominio de la de Laplace, de la de seno, es este intervalo, de 0, infinito. ¿Sí? Y yo necesito entonces que s menos alfa esté en 0, infinito. Y eso en desigualdades, en ecuaciones se traduce en que s menos alfa sea mayor que 0. Y ahí está, s mayor que alfa, lo mismo. ¿Ya? Estos cálculos normalmente uno lo hace mental, pero si uno igual lo puede hacer, puede escribirlo. Ya, esa sería la de e a la alfa x por seno de beta x. ¿Cómo sería la de e a la alfa x por coseno de beta x? Sería a la de Laplace, ¿no es cierto?, de coseno de beta x evaluada en s menos alfa, ¿no es cierto? Y entonces, ¿esto sería cuánto? ¿Cuánto era la transformada de Laplace de coseno de beta x? Evaluada en un s, era así, ¿no? S partido en s cuadrado más beta cuadrado. Entonces ahora tengo que evaluar en s menos alfa. Entonces me va a quedar s menos alfa dividido en s menos alfa al cuadrado, ¿cierto? Más beta cuadrado. Y esto siempre que s menos alfa sea mayor que 0. O s mayor que alfa, es lo mismo, ¿no? Entonces, de hecho lo voy a anotar así mejor, ¿ya? Para que quede más claro otra vez. O sea, que lo vamos a anotar así igual. Es equivalente. S menos alfa mayor que 0. ¿Ya? Es. Esas son las dos. ¿Se fijan? Entonces, conociendo la de una función, sé cómo se comporta la transformada de Laplace cuando multiplica esa función por una exponencial. Ya, ojo acá, el alfa es un número real. Voy a borrar esto. Para que no se vea tan feo. ¿Qué más? Ya. Ya, vamos a ver una propiedad, pero no le vamos a prestar mucha atención en este momento, pero después no pasa ningún poquito. ¿Y cómo se llama? Este era el primer teorema de traslación y es porque hay algo que se llama el segundo teorema de traslación. ¿Ya? Entonces veamos esa propiedad. Entonces, segundo teorema de traslación. Teorema de traslación.
Esta tiene que ver con la función, ¿cómo se llama? Se me fue. Con la función de Heaviside, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? Mira, dice básicamente esto. Voy a tomar una positivo, ¿ya? Y entonces lo que voy a tener es que la transformada de Laplace de f, de una función f, f, no debería anotar tanto. Acá la hipótesis de siempre, hay una transformada de Laplace para la función f, perdón, la función f tiene transformada de Laplace cuando el s es mayor que algo, ¿ya? Por ejemplo, cuando el f es de orden exponencial al infinito, eso se cumple. ¿Ya? Entonces la transformada de Laplace de esta nueva función, mira, f evaluada en x, x menos a por mu sub a de x, eso es simplemente e elevado a menos a por s por la transformada de Laplace de f evaluada en s. Y vamos a ver por qué da esa igualdad. Vamos a hacer la integral. Después ponemos un ejemplo bien simple. Y es parecida a la demostración de antes, ¿ya? Porque hay que calcular el lado izquierdo de esta igualdad. Entonces, miren, la transformada de Laplace de f de x menos a, ojo ahí, es una a, es SA y SA, el mismo a, ¿ya? Ya. Eso lo evalúo en un S, por ejemplo. Es la integral de 0 hasta infinito, ¿no es cierto? Eso está fijo. De mi función en este caso es la de acá. Entonces, f de x menos a por mu sub a de x, evaluado en x, por e elevado a menos s por x, ¿cierto? ¿Estamos bien ahí? ¿O no? Y ahora bien, ¿cómo era la función mu sub a? Tenía el a, ¿no es cierto? Y a la izquierda de a es 0, ¿sí? Y acá vale 1. Entonces acá la integral me va a quedar desde a hasta infinito. ¿Sí? Y acá es importante que la sea positivo porque lo tengo que posicionar en alguna parte del intervalo de 0 hasta infinito. ¿Ya? Entonces me quedaría así, ¿no? La integral de f de x menos a. ¿Por qué? Porque el mu sub a vale 1, ¿no es cierto? O, perdón, eso sí queda. Queda la integral de f de x menos a por e elevado a menos s por x. ¿Por qué? Porque el mu sub a vale 1 en esta parte, en este intervalo. Así que ya no lo escribo, digo. Y ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un cambio de variable. ¿Cuál será el cambio de variable que me conviene hacer? Está medio sugerido dentro de la integral. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Uy, Mario. ¿Dónde será más fácil reemplazarlo? Acá, acá. Bueno, puede que no sea muy obvio, entonces parece. Pero entonces uno lo escribe y a veces funciona, ¿no? Si no funciona, es otra cosa. Así como uno va desechando ideas. Entonces voy a hacer u igual a x menos a. ¿Qué quiere decir eso? Que de u es lo mismo que de x. ¿Cierto? Y eso quiere decir, vamos a cambiar de página, que la transformada de Laplace de esta función f de x menos a por mu sub a de x evaluada en un s, ¿ya? Esa es igual ahora una integral. Entonces veamos, ¿qué integral? Cuando el x vale a, el u vale a menos a, 0, ¿cierto? Entonces vale 0. Cuando el x vale infinito, me va a quedar infinito menos a. Entonces va a ser infinito el otro límite de integración. ¿Sí? Ahora bien, en vez de x menos a, voy a anotar u. Entonces me va a quedar f de u. ¿Ya? Vamos a despejar. ¿Por qué? Porque quiero saber cuánto es el x. Entonces, aquí el x es u más a, ¿no es cierto? Entonces, acá voy a anotar e elevado a menos s por u más a. Entonces, e elevado a menos s por, por u más a. ¿Ya? Y acá ya no me queda de x, sino que me queda de u. El de u era lo mismo que de x. Y ahora está casi listo, miren.
Esto es la integral de 0 hasta infinito. Voy a separar acá la exponencial de f de u por e elevado a menos s por u por e elevado a menos s por a o a por s, que es lo mismo, ¿cierto? De u. Y ese e elevado a menos s no depende de u. Pero ese e elevado a menos a por s no depende de u. Así que lo puedo sacar de la integral. Entonces sale de la integral. Y me queda la integral acá de 0 hasta infinito de f de u por e elevado a menos s por u, y todo eso integrado con respecto a u. Esta es la transformada de Laplace ¿de quién? Hay una sola función. ¿Cuál es? ¿Y dónde está evaluada, de hecho? Eso es lo más importante. La de S. f. Está evaluada en s, ¿no es cierto? Acuérdense que da lo mismo que si se llama u o x. ¿Ya? La variable es muda. Entonces, por lo tanto, eso es lo que acabamos de chequear, ¿no? Que la transformada de Laplace de f de x menos a por mu sub a de x es igual a e a la menos a por s por la transformada de Laplace de f, evaluada en s. Ojo. Damos un ejemplo simple de esto. A ver. No quiero hacer mucho problema con esto. Porque nos va a servir después para sacar unas inversas, pero no todavía. Por ejemplo. Entonces, quiero sacar esto. La transformada de Laplace de e elevado a menos x menos 2 por mu sub 2 de x. Ya. ¿Cuánto vale el a? ¿Cuánto vale el f? A ver. ¿Cuál es el f que estoy evaluando en x menos 2 para que me dé e elevado a menos x menos 2? El a es más fácil, ¿no? Es el que está ahí nomás, el 2. Ya. ¿Y el f de x cuál será? No conocemos mucho, pues no conocemos la g a la alfa x, la e a la menos x, cosas así. ¿Ya? Entonces lo voy a decir nomás. El f de x es e a la menos x. Y entonces el f de x menos 2 es justamente, o sea, el f de x, como compadre, es ese, la función. Entonces, cuando yo evalúo esta función en x menos 2, me queda e elevado a menos x menos 2, en paréntesis. ¿Sí? Así que si yo aplico el teorema anterior con esta función y con esta constante a, lo que me va a dar acá es que esto es e elevado a menos 2s, ¿cierto? Porque la vale 2, por la transformada de Laplace de e elevado a menos x. Y eso evaluado en s. Ya vimos que esa daba, ¿cómo se llama? 1 partido en s más 1, ¿no es cierto? Porque acuérdense que las de e elevado a alfa x eran así, 1 partido en s menos alfa. Y en este caso el alfa vale menos 1. Así que me queda 1 partido en s más 1. ¿Ya? Bueno, y uno entonces puede decir lo siguiente. Mira, esto es un extra, ¿no? ¿Ya? La transformada de Laplace, voy a descomponer acá. De e elevado a menos x por e elevado al cuadrado es igual a, perdón, por mu sub 2 de x, es igual a e elevado a menos 2 por s, dividido en s más 1, ¿no es cierto? Puedo sacar el e cuadrado porque es constante, entonces puedo decir cuánto es la transformada de Laplace, por ejemplo, de e elevado a menos x por mu sub 2 de x. ¿Ya? Y es despejar. Simplemente despejar. ¿Ya? Me queda así, la transformada de Laplace de e a la menos x por mu sub 2 de x es exactamente, paso dividiendo el cuadrado, entonces me queda así, menos 2s menos 2, ¿cierto? Si resto en los exponentes de la exponencial y factorizo por menos 2, entonces me va a quedar, voy a factorizar por menos 2, me queda así.
menos 2 elevado a S más 1 dividido en S más 1. Queda más simétrico nomás. Se puede dejar de varias formas. ¿Ya? Así es como queda. Si quisiera saber eso. Si me hubieran preguntado directamente, ¿cuál es la transformada de Laplace de E a la menos X por mu sub 2? Que de hecho, así como está escrito en la presentación, creo. Lo que tendría que haber hecho es haber armado este E elevado a menos X menos 2. ¿Ya? Eso es lo que tendría que haber hecho. ¿Sí? Pero, decimos al revés. ¿Qué puede hacer? Las preguntas. Todos seguimos. Pasamos, yo creo, a ver una más. Ya, vamos a alcanzar a ver la última y no vamos a alcanzar a terminar la idea, ya, pero no importa. Entonces, cuarta propiedad, porque la otra era la tercera, ¿no? Entonces, pongamos el número. Sí, tercera, cuarta. Esta es transformada de la derivada. En Fourier también había una transformada para la derivada, ¿no es cierto? De la derivada. Vamos a hacer un caso chico y después les voy a mostrar el teorema grande, ¿ya? Entonces, miren, hay hipótesis técnicas acá, después las voy a nombrar cuando veamos el teorema. Entonces, imagínense que yo quiero calcular la transformada de Laplace de la derivada. ¿Qué es lo que se pide acá? Que la derivada sea seccionalmente continua, cosas así, ¿ya? Cosas técnicas. Entonces, miren, yo la voy a calcular. Le voy a poner, acá sí le voy a poner una hipótesis. F de crecimiento ¿cómo se llama? De orden exponencial. De orden exponencial al infinito. Y ahí digamos que el F es algo así como O elevado a, perdón, O de E a la N por X. ¿Ya? Crece como como E a la NX. ¿Ya? Es desorden. ¿Ya? Que ese es el N que estamos buscando. La notación no da. ¿Ya? Entonces, miren, lo digo porque en algún momento va a importar. ¿Ya? Entonces, calculemos directamente. Esto es la integral de 0 hasta infinito, ¿no es cierto?, de f' de x, ¿no es cierto?, la función que tengo acá, por e elevado a menos s por x, de x. ¿Sí? Ahora bien, esto es sí o sí una integración por partes, diría yo, ¿no? Tengo la función derivada por una exponencial, y no tengo que armar ni una derivada, está acá explícita cuál es la derivada. Entonces voy a aplicar integración por partes, es f de x por esta otra función, e elevado a menos s por x, pero ojo, acá lo evalúo entre 0 e infinito, todo, ¿ya? Y de hecho, si quieren, pongamos x igual 0, x igual infinito, y x igual 0. ¿Ya? Menos la integral de 0 hasta infinito, de la primera función de esta, que era ahora sin derivar, por la derivada de la segunda, que sería e a la menos s por x, por menos s, ¿no? Y entonces acá me va a quedar así. No voy a evaluar todavía. Acá va a quedar un más. Más s por, ¿cuánto? La integral de 0 hasta infinito de f de x por e elevado a menos s por x de x. ¿Cuánto es esta integral en términos de transformada de Laplace, la que está acá? Miren. ¿Qué es eso en términos de transformada de Laplace? La transformada de Laplace ¿de quién y evaluada dónde? ¿De quién? ¿No? De f de x. De f, ¿no es cierto? Sí, o de f de x, podrían decirlo. ¿Y dónde está evaluada? ¿Cuánto? ¿Ese? S, ¿no es cierto? De hecho, en la fórmula de transformada de Laplace, ¿ya? Entonces, lo único que queda por decidir, entonces acá vamos a anotar dónde queda f de x por e elevado a menos s por x, evaluado entre x igual infinito y x igual 0. No es la mejor manera de escribirlo ya, pero sobre. Entonces me queda la transformada de Laplace de f. Entonces, bueno, no voy a anotar el s para que no haya tanta s. Se entiende que esta está evaluada en s. Ya, entonces, pregunta entonces. ¿Cómo calculo cuánto vale esto en infinito? Lo que tengo que hacer es tomar el límite, ¿no es cierto?
cuando t tiende a infinito, de evaluar esto en t. Entonces sería f de t por e a la menos s por t. ¿Sí? ¿Cierto? Entonces la pregunta es ¿cuánto vale ese límite? Si sé cuánto vale ese límite, sé cuánto vale esta función en infinito. Y ahora bien, ahora entra en juego esto de la f de x igual a o de n por x. Ya. Entonces, ¿qué sabemos? Miren. Sabemos lo siguiente. Que si yo tomo el módulo de f de x, eso es menor o igual que, ¿cómo se llama? Que una constante por este elevado a n por x, ¿cierto? Y esto para el x, digamos, para el x mayor o igual que algo. ¿Ya? ¿Sí? Por lo tanto, el f de t, que el t es suficientemente grande, por eso que el t tiende a infinito, entonces el f de t también está acotado por eso, ¿no? M por e a la n por x. A la n por t en este caso. Estoy evaluando en t. N por t. ¿Ya? Pero ojo, quiero saber cuánto vale cuando multiplico por e a la menos s por t. Entonces voy a poner acá e a la menos s por t. Puse mayúscula en frente, siempre pongo manuscrito. E elevado a menos s por t. Entonces, eso es menor o igual que. A ver, ¿cómo se hacen estas cuestiones así? Es súper simple hacer esto. Es el módulo de f, ¿ya? Por el módulo de e a la menos s por t. Y eso es menor o igual, según esta desigualdad de acá, que esto es m por e a la e en x, ¿ya? Por e elevado a menos s por t. ¿Por qué? Porque acá le quito el valor absoluto y multiplico nomás. Entonces esto me queda igual a m por e elevado a... acá no es x, es t, ¿no es cierto? Estoy hablando antes, si lo he dicho. Uy, hasta ahí muy pues. A ver, aprendan de mis errores, ¿ya? Entonces acá es n por t. Ahí está. Entonces acá me queda e menos s por t, ¿sí? Entonces, metémoslo acá. Entonces, ojo, por un lado, esto es 0, claro, mayor o igual que 0, es porque estoy tomando un módulo. Y eso es menor o igual que una constante, que va a dar lo mismo porque vamos a analizar convergencia. Incluso pueden pensar que es 1 esa cuestión. No va a tener mucha relevancia. N menos S por T. Ya. ¿Qué pasa cuando el N es... vale, cuando este es negativo? Cuando N menos S es negativo. ¿A cuánto converge esto? A 0. A 0, ¿no es cierto? Ya, entonces, me voy a quedar con ese caso porque me interesa encontrar un dominio donde pueda hacer una fórmula, ¿ya? Entonces, si n menos s es mayor que 0, entre paréntesis, es decir, s mayor que n, y fíjense, esto es súper coherente porque lo que les dije hace un rato es que cuando la cuestión era de orden exponencial, la transformada de Laplace de la función existía cuando el s era mayor que n, así que estamos súper bien, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar es que el límite, cuando t tiende a infinito, de f de t por e elevado a menos s por t, va a ser igual a, adivinen cuánto, miren, este tiende a 0, da 0, entonces esto está sí o sí obligado a ser 0. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo le quito el valor absoluto, también tiene que ser convergente a 0. ¿Ya? Sin valor absoluto. Estamos casi en la hora. Y ojo, acá hay que aclararlo. Esto es para S mayor que N. En ese dominio tiene sentido lo que estoy haciendo. ¿Ya? Ok. Con ese dominio me voy a quedar. Tengo que darle un dominio a esta cuestión. ¿Ya? Entonces, la respuesta acá sería, esto es 0 para el S mayor que N. Cuando acá evalúan 0 en X igual a 0, eso no es problema, ¿no? Acá me va a quedar F de 0 por E a la 0. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto va a quedar? No. Por lo tanto, para S mayor que 0, para S mayor que N, lo que me está quedando en esta fórmula es lo siguiente, la transformada de la derivada en un S, ¿no es cierto? Es, a ver, en infinito dijimos que daba 0, así que eso no importa, ¿ya? Después le tengo que restar lo que da en 0, eso sería f de 0 por 1. Entonces esto da
f de 0, ¿no es cierto? Por 1, me anotó el 1. Y después lo que me quedó era este término acá, ¿no? Entonces esto es más S por la transformada de f, que se evalúa también en S, menos, ¿dónde estamos? Perdón, me falta un signo, ¿no? Sí, por acá, menos. ¿Por qué? Porque acuérdense que se resta el valor en 0, así que pego menos. Entonces esto anotémoslo más bonito, solamente para ordenar los signos, no tiene importancia matemática. Menos f de 0. ¿Ya? Ahí saqué una fórmula para la transformada de Laplace de la derivada. ¿Ya? Estoy mejorando con acá abajo para separarlo. Es la misma, pero entonces la transformada de la derivada es S, el parámetro de la transformada, por la transformada de la función sin derivar, pero le tengo que restar lo que vale en 0. ¿Cómo lo haría si quiero calcular la transformada de Laplace de la segunda derivada? A ver, quiero hacer esto ahora. Entonces sería aplicar el teorema, acuérdense bien. F2' es lo mismo que derivar la derivada, ¿sí? Entonces lo único que tengo que hacer es en esta fórmula cambiar el f por la derivada. Entonces me va a quedar S, ¿ya? S por la transformada de Laplace. Ahora mi f entre comillas es el f'. Entonces acá me va a quedar f'. ¿Ya? Anotamos. F'. Menos, ojo, mi f es ahora f', entonces menos f' de 0. ¿Sí? Y puedo aplicarla ahora en la fórmula que ya conocía de antes, y esto sería S por la transformada de Laplace de f, ¿no es cierto? Menos f de 0. Ahora todo eso menos f' de 0. Entonces esto nos debería dar la fórmula para la segunda derivada, para la transformada de Laplace de la segunda derivada. Sería s cuadrado por la transformada de Laplace de f menos f de 0, f evaluado en 0, por s menos f' de 0. Esa es la fórmula para la transformada de Laplace de la segunda derivada. ¿Sí? Y podría seguir haciendo, por ejemplo, reemplazando, podría hacer también esta, ¿no? Solo que tendría que ahora cambiar la f por el f2' y aplicar de nuevo y reemplazar una y otra vez. Ahí me va a dar una fórmula general. ¿Ya? Pero sí, en realidad sale de hacer la de la derivada, ¿no? De la primera derivada. Entonces vamos un poco para no tener que escribir tanto. ¿Ya? Con esto voy a terminar, ¿ya? Y tenemos la clase. Seguimos la otra clase. Entonces, esta es la fórmula general, que sale de reemplazar una y otra vez la derivada. ¿Ya? ¿Se fijan? Es una especie como de polinomio, ¿no? Está el s a la n, s a la n menos 1, s a la n menos 2, y así hasta que ya no tengo ninguna s. Y los coeficientes que van a multiplicar ese polinomio, primero es una función, el del s a la n, la transformada de Laplace. El del s a la n menos 1, o sea, la potencia inmediatamente más chica, es el f de 0, y después se va derivando el f, digamos, se va multiplicando por el f' de 0, f2' de 0, etc. Esta es la fórmula general. Ejercicio para ustedes, anoten cómo quedaría esta fórmula para n igual 3. ¿Ya? Directo, cómo quedaría para n igual 3. ¿Ya? Para que aprendan a utilizar la fórmula. La gracia de esto es que uno puede calcular, curiosamente, y esto lo voy a explicar en la otra clase, pero uno curiosamente puede calcular la transformada de Laplace de esta función ocupando esa fórmula. ¿Ya? Y sin siquiera como calcular la transformada directamente de la derivada. ¿Ya? Es como despejar. Lo vamos a explicar en la otra clase. ¿Ya? Porque ya es suficiente, yo creo. ¿Sí? Pero ahí está la fórmula general. Nos falta harto por romper igual. Pero lo vemos en otra clase. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Ya, bueno, entonces seguimos. ¿Cuánto estamos? ¿A martes? Sí, a martes. Seguimos el viernes entonces. ¿Ya? Eso sería la clase de hoy. Que les vaya bien. Profe. Profe. Chao.